Pues vamos a comenzar así como están. Si quieren, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a guardar un momento de silencio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A repetir después de mí, amado Señor. Danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo. Y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, por los que no me conozcan, mi nombre es Cristian, soy un misionero laico. Y lo que les voy a compartir, bueno, no sé si alcanzaron, le había mandado un video, ¿se alcanzó a pasarlo? Algunos. Bueno, está bien, si no hago una síntesis. Esto es como una continuación de un tema que di allá en la zona de Silicon Valley, que terminé dando, porque básicamente la mayoría de ministerios, ya ahora cuando uno siempre les pregunta alguna sugerencia de temática, todo esto, casi todos salen, pues algo de motivación, porque casi no están llegando, ¿ah? Entonces, después de la pandemia parece que muchos de los ministerios se vieron bastante disminuidos. Y no sé si se está haciendo un discernimiento a profundidad de las razones por las cuales se tibió la fe de muchos durante la pandemia, al punto de que algunos ya no vienen a ministerios, algunos ni a misa. Entonces, y evidentemente creo que hay muchas razones, pero dentro de las razones que a mí me consta, por todas las partes en donde he estado y acercarme a las comunidades, es la falta de desbrozamiento. Hago una síntesis, de cualquier manera en mi canal de YouTube está esa primera charla, así que sintetizo un poquito. Esto del desbrozamiento lo manejó Charles de Foucault, que ya está canonizado, ya es San Charles de Foucault o San Carlos de Foucault, que fue un francés que llevó una vida bastante desordenada, se convierte, se ordena sacerdote y se va a evangelizar al Sahara, en el desierto del Sahara, en Argelia, a los musulmanes, una tribu indígena que se llamaban los Tuareg. Pero él entendió una cuestión, él decía, bueno, dos cosas. Primero, él entendía que la mayoría de carismas en los ministerios y en las congregaciones religiosas son tomados de la vida pública de Jesús. Inclusive que se dedica a apologética. ¿De dónde saca la defensa de la fe? Pues Jesús hace apologética en muchos momentos de su predicación. Hace defensa de la fe. Entonces, pero él se dio cuenta que la vida de Jesús pública son solamente 3 años. Entonces decía, en realidad no valen los 30 años que estuvo como cualquier hijo de vecino, sin predicar, sin hacer milagros. Él le llamó la vida oculta de Nazaret. Y entonces él empezó a profundizar en eso. ¿Qué el Señor nos quiso decir? Porque nada en Jesús es coincidencia o está de sobra. O sea, tiene un propósito porque él 30 años los vivió en una total normalidad, sin predicar, sin hacer milagros ni nada por el estilo. Entonces él se dio cuenta y encontró dentro de ello muchas cosas, ¿va? Pero dentro de ello encontró el valor del desbrozamiento. Esto es un término muy de la agricultura, ¿va? ¿Por qué? Porque él decía, la evangelización se está reduciendo a una cuestión de cosecha o de siembra. Y evangelizar es cosechar y sembrar, claro que es eso. Pero nuevamente, si uno empieza por lógica, nadie mete el segundo gol si no mete el primero.
¿Cómo esperamos cosechar si no se siembra? Pero hasta ahí nos quedamos la mayoría de veces, pero no hacemos una pregunta más. ¿Cómo es posible sembrar si no se desbroza, si no se prepara la tierra? Desbrozar es eso, preparar la tierra, quitar las piedras, quitar porque ya sabemos la parábola. ¿Qué pasa cuando se siembra en una tierra que no está dispuesta? Entonces, lo más seguro es de que, como dice la parábola, llegan las aves y se la comen, o hace raíces pero muy superficiales y cualquier cosa la asfixia, la acaba. Entonces, son varias cuestiones que hay que entender la importancia del desbrozamiento. No es algo que nos convenga mucho, porque siempre es más placentero recoger ya los frutos. O si acaso sembraron, no ve uno el fruto, pero está viendo la semilla, a los pocos días ve un poquito una plantita y todo eso. Y hay que empezar a reconocer que muchas veces la evangelización se hace con algunas cuestiones bastante egoístas o egocentristas. Es que uno quiere ver que uno convierte a tal persona, etc. Esto uno tiene que empezarse a decir la verdad. Uno cree y dice, es por la salvación de las almas y que todo eso. No, pero a veces hay un ego de decir, yo necesito ver el fruto de mi evangelización. E inclusive yo a los que les estaba dando la charla, les decía, traspásenlo también a la familia. Muchas veces no respetamos los procesos de Dios en el sentido de que el Señor nos está diciendo, es que estás estresado porque quieres cosechar, pero ¿cómo quieres cosechar si no hay semilla, si no se ha sembrado? ¿Y cómo se quiere sembrar si todavía no está preparada la tierra? Y la preparación de la tierra, por ejemplo, Charles de Foucault decía que él se moriría y pasarían todavía 10 años para que la tierra estuviera preparada para la primera semilla. O sea, él estaba consciente de ni que iba a haber frutos y ni siquiera iba a haber el primer sembrador. 10 años después de su muerte, decía, estará ya lista más o menos la tierra para sembrar la semilla. Entonces, el problema también se afecta más porque vivimos, sobre todo aquí en Estados Unidos, una cultura de la inmediatez. O sea, la comida rápida, ya lo quiere rápido y todo eso. Y no entendemos esa cuestión de preparar la tierra. Y se necesita mucha fe, se necesita más fe para desbrozar que para cosechar y para sembrar. Porque cuando estás desbrozando no estás ni viendo fruto, ni semilla, ni nada. Y si realmente no confías en que Dios a su tiempo dará el momento para sembrar, y al momento dará sus frutos y todo eso, ahí se desespera uno. Entonces no es fácil, pero creo que esa es una de las razones principales por las cuales ha entrado en crisis muchas comunidades, muchos ministerios. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a evangelizar en cuanto a cosecha o sembrar, pero no a desbrozar. Por ejemplo, en Los Ángeles hay congresos de 5,000, 10,000 personas. A veces se tienen que coordinar porque son diferentes radios, son diferentes ministerios y ahí medio se reparten el Convention Center o algunos centros y todo eso. Y tú dices, ¿y dónde quedaron esos 5,000, 10,000 personas que casi cada mes había congresos? O sea, ¿dónde quedó todo? ¿Por qué? ¿Estaban haciendo malas cosas? No, pero posiblemente estaban metiendo el segundo gol antes del primero. Cuando llega la pandemia y da un sopetón, te ponen la realidad de decir, ¿sabes qué? Todo eso, los congresos y retiros y todo eso se estaba quedando a nivel superficial. En personas que estaban recibiendo algo, pero que no estaban suficientemente desbrozados. Uno mismo no está totalmente desbrozado. ¿Quién puede decir que ya su tierra está totalmente preparada para que Dios siembre lo que tenga que sembrar y sacar los frutos? O sea, uno tiene que ver también las áreas de desbrozamiento. Entonces, les hablé un poquito de eso, les hablé también de que Charles de Foucault fundó una unión, así, o una cofradía que le llamaban también, de clérigos y laicos, con varias finalidades, ¿va? De hecho, sí que nada más les digo rapidito, para aquellos que no vieron esas charlas, los 3 objetivos de la unión que fundó Charles de Foucault. Uno dice, él decía las 3 E, que es evangelio, eucaristía y evangelización, que esas otras cosas que también se pueden revisar como diagnóstico. Yo generalmente siempre digo que un grupo católico, un ministerio católico que no sea eucarístico, es un grupo protestante dentro de la Iglesia Católica. Porque todo lo demás, formación, alabanza, todo eso lo encuentras en la Iglesia protestante, pero ya no encuentras la presencia eucarística de nuestro Señor.
Entonces, decía Charles de Foucault que esta unión tenía esas tres E como eje. Evangelio, es decir, la vivencia personal, primero yo, del Evangelio. Dos, la presencia de Jesús, eucarística, y evangelización, que ya es compartir el Evangelio, ¿no? Y en donde me quedé fue precisamente en donde iba ya a desarrollar y a reflexionar un poquito más en lo que significa desbrozar. Entonces voy a poner algunas cuestiones que se han escrito en esta unión que fundó Charles de Foucault. Desbrozar, ¿qué es desbrozar? El miembro de la unión no es de entrada ni un sembrador ni un segador o cosechador, ¿no? Alguien que siembre para la predicación o a través de obras evidentes, sino un desbrozador. No es en absoluto aquel que desaparece y se entierra en algún lugar, sino alguien que excava la tierra y la remueve para permitir que arraigue la semilla. Esto es muy gráfico por parte de Charles de Foucault. O sea, entender que el paso primero ni siquiera es cosechar, sembrar, desbrozar, quitar lo que está estorbando. Y esto lo pueden ver mucho en las personas quizá más cerradas. Si hay preguntas, la dejan al final, porque, porque lo más seguro es de que al desarrollar el tema, chance y respondo ya la pregunta que tienen. Si no la respondo, al final me dicen, con todo gusto respondemos. Entonces, muchas veces uno lo escucha los párrocos o inclusive dentro de la familia, pero es que yo le he dicho y le he explicado, etcétera, y no me entiende. Y uno dice, es que en realidad sí le han dicho, pero la cuestión es de que no te has enterado de que tiene un arbustote ahí que le pasa de filtro, ¿eh? Entonces, no es culpa tuya porque sí dices lo que tienes que decir, pero no lo está entendiendo simplemente, porque la tierra todavía no está desbrozada. Hay algo ahí que está obstaculizando, hay un arbusto, hay una piedra, ve tú a saber, ¿eh? El desbrozador evangélico no se aparta de su cultura, sino que todo lo contrario, la cultiva lo más profundamente posible, como el Hijo de Dios hecho hombre que se insertó en una cultura concreta y que vivió particularmente en Nazaret, en Galilea. Una cuestión fundamental para saber desbrozar, el aspecto cultural. El Papa Francisco acaba de pedir perdón a los indígenas porque evidentemente dentro de la evangelización hicieron un gran bien, nada más ni nada menos. Los colonizadores nos trajeron la fe, ¿cómo no agradecer eso? Pero no podemos quitar de que hubo abusos. Que algunos, sobre todo las antiiglesias, los anticatólicos, le echan de más y te inventan y hay mentiras, lo que llaman la leyenda negra, y que le echan culpa hasta de los misioneros de cosas que ni siquiera pasaron y todo eso es cierto. Pero no podemos tapar de que hubo abusos. Y mucho de eso es a nivel cultural. Son cuestiones culturales. Por ejemplo, hay una frase, ya no me acuerdo si la cité ahí en la primera parte del tema, de un autor, que ahorita tampoco me acuerdo, que dice, los españoles destrozaron, destrozaron la biblioteca de los indígenas, creo que estaba en Tlatelolco, que es su sabiduría indígena, y que se los aseguro que si se hubiera conservado, había mucho de sabiduría ahí. Había mucha cosa de paganidad, de idolatría, desde luego, pero de sabiduría, basta nada más irse a los pueblitos en México, ranchitos. A veces esa gente está más sana que uno. O sea, entonces había sabiduría. Entonces, todos esos códices y todo eso los terminaron acabando. Y dice este autor, lo que por ignorancia, porque no fue por mala fe, por ignorancia, los españoles destrozaron los códices de los indígenas, el mismo Dios se los regresó en la vestimenta de su madre. Porque ¿qué es el vestido de la Virgen de Guadalupe? Sí, puros códices. Entonces, el mismo Dios te dice, hay un término en el Concilio Vaticano II, hay que inculturar el Evangelio. La inculturación del Evangelio. Es terrible cuando uno quiere imponer la fe amoldada a mi cultura en una cultura distinta. Y en esto no se esperen, evidentemente es más dramático cuando quieres imponerle la cultura católica vivida en Latinoamérica, la quieres imponérsela, no sé, a los japoneses igual.
cuando son tan distintas las culturas. Pero es que a veces también esto es un reto a nivel de la evangelización de Estados Unidos, porque lo que te tienes que dar cuenta es de que en una parroquia hay mexicanos, salvadoreños, puertorriqueños, colombianos, estadounidenses, etcétera, y cada quien trae su cultura. Inclusive entre nosotros, las nuevas generaciones. Estaba con la familia que me estaba quedando, me sorprendió, porque uno de los muchachitos, adolescente básicamente, salió ahí con los amigos y le pregunté de curiosidad, ¿dónde van? No, pues que van a ver ahí a los Tigres del Norte. Ah, caray. O sea, porque la mayoría de hijos de migrantes y todo eso, en los gustos musicales se terminan yendo más a lo americano, ¿eh? Eso es mi experiencia. Sí iba a los Tigres del Norte. Entonces sí, así es. El más grandecito no es así, ese ya es diferente. Entonces, hasta la parte del desbrozamiento en cuanto a la cultura, uno no puede asumir, decir, mis hijos son míos y yo soy más mexicano que el nopal, etcétera, me van a entender. No. Muchas veces ellos terminan inclinándose más a la parte anglosajona. Tú quieres sembrar a la mexicana y se siente más americano que mexicano, vas a tener problema. Entonces, que la sensibilidad del desbrozamiento que nos ayuda a decir, a ver, antes de soltar el bibliazo, etcétera, ¿a quién se lo suelto? ¿Desde qué cultura viene? ¿Cuál es la realidad, el contexto de esta persona? ¿No? Eso es fundamental, porque si no uno termina inclusive corriendo el riesgo de que en vez de que acepten el evangelio, terminan odiando el evangelio. Y no es por culpa de uno, porque uno lo hace con buena intención, pero simplemente se cruzaron los cables. Están hablando uno en chino y otro en español y eso ya no hace clic, ¿verdad? Cuando el desbrozador se encuentra ante otra cultura que no sea la suya, se casa con ella. Esto se requiere muchos pantalones o faldas, mucha valentía. ¿Por qué? Y sobre todo porque nosotros los latinoamericanos somos terquitos, ¿eh? No nos quiten lo nuestro. Es que yo como con tortilla, no puede ser con pan, punto. Y así son las cosas. Alguien que realmente quiere evangelizar por desbrozamiento tiene que tener un alma tan libre que tú dices, pues yo cuando pueda, etcétera, no tengo problema en tortilla. Pero San Pablo lo dice en una de sus cartas, me he hecho todos a todos, ¿verdad? Eso no significa he sido políticamente correcto, no les predico el evangelio y me uno a la forma del mundo. No está diciendo eso, está diciendo, en lo que es legítimo, soy capaz de olvidarme de mis gustos y de las formas como yo he hecho las cosas. Y me hago, por ganar a los otros, me hago de los otros, ¿verdad? La pongo en el otro. Eso nos cuesta, se necesita mucha humildad para quitar los esquemas que uno tiene, que no son malos, repito, simplemente son inadecuados para quizá la persona a la que le vas a predicar. Y cuando el desbrozador se encuentra ante otra cultura que no sea la suya, se casa con ella. Le sirve fielmente, anuncia el evangelio a sus interlocutores en su lengua, a la manera de Pablo o de Francisco Javier, que es el patrono de las misiones. De hecho, ahora mismo recuerdo en una misión que estuve con un sacerdote, él era cubano, es cubano, todavía no se muere, está ya muy malito, pero y hicieron una fiesta de Halloween, ya de entrada yo no estaba de acuerdo, etcétera, pero pusieron música así media reggaetón y todo eso, y empezaron a bailar los jóvenes y todo eso, gracias a Dios hasta ahí, no de manera vulgar, pero finalmente era reggaetón y todo eso, y le decían, padre, véngase. Y el padre, ya de edad y toda la cosa, pues sí, parecía que le daba un exorcismo, ¿eh? Pero él intentaba entrar y eso los ganó a los muchachos, ¿eh? Los ganó a los muchachos. No estaba cayendo en una indecencia ni nada por el estilo, pero sin lugar a dudas él tuvo que hacerse una violencia para entrar en un ambiente que está... Él era más así trovador y así más de Silvio Rodríguez y todo ese tipo de cosas, y entra a una cultura, a una forma que le exige hacer el ridículo, pero con tal de entrar a los jóvenes, ¿verdad? O sea, para mí fue ejemplar verlo así. El desbrozador se abandona así a los acontecimientos de la vida de aquellos con los cuales se inserta. Es decir, es capaz no solamente de bajar la guardia para entrar en contacto con el otro, sino las circunstancias que está pasando el otro. Por eso siempre yo he diferenciado entre la compasión y la lástima. Parecían que son las dos mías, que son la misma cosa, pero no.
La lástima es, por ejemplo, ves a un pobre y te da lástima, y la lástima puede hacer cosas buenas, y le das al pobre. Listo. La compasión viene de compatire en griego, que significa sufrir con. O sea, no solamente le ayudas al pobre, es más, a veces ni siquiera tienes para ayudarlo, pero haces suyo su sufrimiento. Sufres con él. ¿De qué manera? ¿Te quedas ahí? No, no necesariamente. Pero cuando regresas, como decía una amiga, revisas tu closet, porque chances se te están pudriendo cosas que no usas hace rato. Es decir, que el contacto con el pobre te empobrece de alguna manera. En cambio, el que tiene lástima, pues ya pudo dar hasta inclusive mucho, le dio $1,000 al pobre, pero después se gasta 5,000 en lujos en su casa. Entonces, el que es compasivo empieza a analizar la realidad del otro y dice, ¿de qué manera yo adopto esto? No simplemente es una estrategia, a ver, pues bueno, voy a evangelizar, pues voy a simular ser de él. No, realmente lo acoges, te lo llevas en tu vida y ves que Dios te pide a través de eso. El desbrozador se abandona así a los acontecimientos de la vida de aquellos con los cuales se inserta. Sabe, tal como lo dijo de la vida de Carlos de Foucauld, su obispo. Estas son palabras del obispo de Charles de Foucauld, de San Carlos de Foucauld. Valorar las circunstancias, o sea que Charles de Foucauld valora las circunstancias maravillosamente como a aquellos a quienes dirige el Espíritu Santo. Eso fue un piropo del obispo de Charles de Foucauld. Compadre, valora las circunstancias, no va así en bruto. ¿A quién le estoy hablando? ¿Cuáles son las circunstancias? Etcétera. O sea, es alguien que tiene finura en el discernimiento. El desbrozador se encarna. Su vida de evangelización no se realiza nunca fuera de una cultura, sino en lo más profundo de ella. No voy a decir nombres, pero por ahí había un predicador, un evangelizador en internet que decía, que está mal, o sea, estaba presentando un video en donde creo que hicieron unas cuestiones de abusos litúrgicos de unos chinos con un obispo, etcétera, ¿va? Pero luego él pues mete la pata diciendo, la liturgia no se culturaliza, la religión no tiene que tener nada con la cultura, la liturgia no tiene nada que tener con la cultura. Y digo, caray, creerá que las mitras fueron fundadas por la Iglesia Católica. Investíganle dónde viene la mitra. Caray, las vestiduras del sacerdote, y sobre todo en el rito romano, no tienen nada que ver de cómo es la parte judía, como ciertos elementos del Imperio Romano, que no tienen nada que ver con la Iglesia. O sea, es absurdo. O sea, ¿que creen que lo que ahora tenemos nos llegó así nada más? No. La propia Iglesia desde sus inicios inculturalizó. Incultural, para que se entienda, es tomar lo bueno, bello y verdadero de una cultura y por la fe elevarlo a su justa medida. En lugares en donde no se conoce a Cristo, hay cosas buenas, bellas y verdaderas, sí. Esas cosas no se tienen que tirar ni destrozar. Se tienen que valorar y con la fe elevarlas. Porque cuando decimos, no, pero es que no tiene nada que ver con Cristo. ¿Y eso qué? Acá la cuestión es bueno, bello y verdadero. ¿De dónde crees que viene lo bueno, bello y verdadero? Sino de Dios. Es lo que el Concilio Vaticano II habla de las semillas del verbo. Dios ha puesto semillas de Él en culturas y en partes en donde no está Iglesia Católica ahí. Cuando llega la Iglesia Católica, la cosa es rescatar, ¿verdad? El desbrozador ama y aprecia los trabajos, eso también es importante, el desbrozador ama y aprecia los trabajos de los sembradores. Igualmente comulga y participa en el gozo de la tarea de los segadores o los cosechadores. Cuando toda la comunidad eclesial puede acoger, recibir y rodear nuevos brotes, nuevos bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, los desbrozadores no son cuestiones que se van a manejar por celos. A él nada más le tocó cosechar. A mí fue la que me pegó la friega y todo ese tipo de cosas. No. Si se hizo realmente por el Señor y por amor, no hay recelos. De que, pues es mucho más fácil cosechar y todo eso. Posiblemente sí, pero a ti te pidió el Señor desbrozar. O sea, aquí es la cuestión de entender que cada uno tiene sus funciones dentro de la iglesia. Eso sí,
Si me preguntan a mí, hoy por hoy yo creo que todos tendríamos que hacerla de desbrozadores por la situación particular que vive la iglesia y el mundo entero. Porque ahí me van a decir en dónde hay que cosechar, dónde está habiendo frutos reales, no camuflados como los que teníamos antes de la pandemia, que ya se vimos que eran puro marketing, pura publicidad, porque la pandemia los tiró. Ahí me van a decir dónde se puede dar frutos verdaderamente sustanciosos, dónde se puede sembrar ya bien, tierras bien preparadas. No, yo personalmente, pero eso no es palabra de Dios, en mi punto de vista, creo que estamos en tiempos concretamente para desbrozar. Así que ni se aflijan en buscar frutos ni sembrar, que estamos ahorita en tiempo de desbrozamiento. El desbrozador tiene que ser infinitamente paciente, clave. Simplemente no sé, por eso les digo, si te desbrozas, no estás cosechando, no estás sembrando, lo que te tiene que cargar a ti es una paciencia profunda. ¿Por qué? Porque chance a ti no te gusta ver, no te va a tocar ver los frutos. Por ejemplo, a mí me gusta hacer el ejemplo de Juan Diego. Juan Diego no vio la basílica construida. La ermita primera que se hizo, sí, de hecho lo hicieron guardián de eso. Pero la basílica no la vio construida él. ¿Fue echado a perder todo eso? No. Es que ese es el problema. ¿Me está moviendo más mi ego de querer ver los frutos o me está moviendo realmente un completo abandono a Dios y por lo tanto eso me motiva a ser paciente? Entonces, el desbrozador tiene que ser infinitamente paciente. Ama la discreción de Padre y los plazos inesperados del Espíritu. Porque son plazos inesperados. El que es paciente, de pronto ve la conversión y la esperaba y dice, bueno, el Espíritu Santo se le antojó en este momento, bendito sea Dios que lo alcanzo a ver, pero si no, yo iba tan tranquilo de saber que está en sus manos. Hay una confianza. ¿Por qué? Porque conoce, dice, la discreción del Padre y los plazos inesperados del Espíritu. Ha sido prevenido por la vida y el mensaje de Carlos de Foucault. No se hacen milagros ni conversiones indebidas. Uno de los principios de Charles de Foucault. No se hacen milagros ni conversiones indebidas. Tienen que pasar a veces siglos entre el tiempo en que se desbroza y aquel que recoge. No busca el desbrozador, no busca lo inmediato. Desconfía de las ilusiones. Pues les digo una vez en la Florida me tocó, estaba hablando con unas papás y todo eso, y no sé por qué salió el tema, que los hijos y todo esto, era ya un adolescente, un teenager, y me dice, no, pues nosotros gracias a Dios tenemos muy buenos hijos, y como ve, vienen a misa y toda la cosa. Y yo había hablado ya antes con el muchachito, ni siquiera creía en Dios. Simplemente por la cultura que tenemos, él, gracias a Dios, de respeto a los padres y todo eso, no quería causarle un dolor a su mamá ni a su papá, pero él personalmente no cree en Dios. Ahí los papás están en una ilusión. En este sentido, yo no sé qué les diría. ¿Qué preferirían? ¿Que su hijo fingiera la fe o que le saliera el diablo que trae, vamos a decirlo así de alguna manera, y que sepan a lo que le están tirando y resolver de raíz? Porque mientras él camufle, ustedes ni se enteran todas las crisis. Mínimo si la saca, pues dices, bueno, sé en lo que estoy peleando. Entonces, aquí es la cuestión de, y tendemos mucho, o sea, mientras nos doren la píldora, como decimos, muchos de nosotros contentos. Que triunfó el retiro, ¿por qué? Porque está lleno. ¿Desde cuándo el número garantiza de que un retiro es bueno? Empezamos ya hasta a evaluar las cosas de acuerdo al mundo, no de acuerdo a Dios. Entonces, el desbrozador no busca lo inmediato. Desconfía de las ilusiones, no busca en absoluto fenómenos maravillosos, que a nosotros los hispanos nos encanta, que revelaciones privadas, que la Virgen dijo acá y que todo eso. No salta por encima de la providencia, sino que quiere entrar día tras día en el abandono, entregarse a Él en un trabajo ardiente a partir de los signos de los tiempos, de los acontecimientos,
y de las circunstancias que se presentan. Porque también, evidentemente, tiene que analizar los signos de los tiempos, porque si en un momento, por ejemplo, Charles de Foucault no le predicaba directamente a los tuareg, a los estos musulmanes, se puso a trabajar con él como un pobre más, a trabajar en un trabajo normal, pero él, en sus escritos él dice, si hay alguno que veo ya más abierto, ni siquiera le hablo de Cristo, empiezo por la religión natural. ¿Cuál es la religión natural? Entender por qué existe Dios, cositas básicas. Si ya lo veo que avanza en eso, pues ahora sí, ya le doy algo de Sagrada Escritura. Entonces, o sea, entendía los procesos. De hecho, él era francés y muchas veces agarraba jóvenes y cuando tenía que hacer un viaje a Francia, se los llevaba y los ponía en familias católicas. Y él les decía, por favor, no me le predique nada de eso, den testimonio. Quiero que vean estos musulmanes cómo vive una familia católica. Cómo el esposo trata a la esposa, cómo los hijos tratan a los padres, cómo los padres, que tengan una predicación de carne y hueso. Eso inclusive tiene una frase, ahorita no me acuerdo tal cual, como la dice Charles de Foucault, pero palabras más, palabras menos, él decía, las conversiones progresivas son las más duraderas. No la de que, pum, te avienta y todo eso. Hay conversiones en que Dios truena los dedos y listo, de la oscuridad a la luz. Pero ese tipo de conversiones muchas veces se radicalizan, son poco serenas. Allá al ratito andan dando Biblias a todo el mundo. En cambio, alguien que logró su conversión serenamente, paso por paso, cuando le toca ver a otros no convertidos, les tiene paciencia. Dice, pues yo lo que me tardé. O sea, como me tuvo paciencia mi madre, mi padre, Dios, etcétera, que se vuelven más misericordiosos. El que se convierte así rápido por un congreso o por alguna cosa, suelen ser bastante intolerantes. No, hay excepciones, ¿verdad? Pero se suele, ¿por qué? Porque ahora sí tú ya no estás del lado de los malos, ahora estás del lado de los buenos y quieres cortar con hacha, ¿va? Y te cortas muchas veces los procesos de conversión de los demás. El desbrozador, aunque no predique desde lo alto hacia las multitudes reunidas, no callará. Sin embargo, no se esconderá por nada del mundo en la pasividad. No es de que te dé vergüenza predicar la fe, es saber cuándo, cómo, dónde. ¿En qué consiste el trabajo de misionero aislado? Que así se decía a Charles de Foucault, soy un misionero aislado. Carlos de Foucault lo explicó continuamente en el transcurso de sus años saharianos, en el desierto del Sahara, en sus intercambios con las poblaciones que encontraba, ya que era un ser de palabra, y conversó día tras día con ellos. El miembro de la Unión es esta que fundó Charles de Foucault, se tiene que referir a estas experiencias existenciales. El desbrozo evangélico no requiere de ninguna manera una desaparición ni una ausencia muda, sino que pide justamente que el misionero aislado intercambie con sus interlocutores a través de diálogos que sean literalmente de tú a tú, ras de cara a cara, compartiendo la vida cotidiana de Nazaret. ¿A qué se está refiriendo? Dice, no es alguien que se va a quedar mudo, el que evangeliza por desbrozamiento, pero tiene que priorizar el diálogo en lo común. Que en vez de soltarle, mira que el evangelio, ¿qué comiste? ¿Te hizo bien? ¿Te gusta? Dentro de lo común, dentro de lo natural. ¿Por qué? Porque el desbrozar es primero hacer vínculos de confianza y no de manera como estrategia. Le voy a sacar primero a ver qué le gusta y todo eso para convertirlo. Eso es usar a la persona. No, verdaderamente te interesa hacer un vínculo con la persona independientemente si no se convierte. Yo quiero amar a esta persona. Yo quiero crear una confianza con esta persona. Yo quiero tener amistad. Cuidado con tener estrategias para evangelizar, para llevarlo a tu rancho. Déjame, me hago amigo de para llevarlo al Congreso. Tú estás usando a esa persona como un objeto. Tú tienes que ofrecer la amistad y el amor porque es lo que te queda si realmente tienes experiencia de Dios. Y ya Dios hará su proceso. Si se convierte o no se convierte, yo no le bajo ni un poquito al amor o a la amistad que le doy a esta persona. Y la amistad se construye con lo natural. ¿Qué te gusta? ¿Qué comes? ¿Cómo te va? ¿Qué te está yendo la vida? Etcétera. Conversaciones común y corrientes.
El problema es que el ego siempre dice, pero es que así nunca se va a dar la conversión, le tengo que predicar lo que dice Juan 25, que lo que quiere decir, o sea, entonces, ahí estamos nuevamente, tú poniéndote por encima de la providencia de Dios, sobre los planes de Dios. No requiere de ninguna manera una desaparición ni una ausencia muda, sino que pide justamente que el misionero aislado intercambie con sus interlocutores a través de diálogos que sean literalmente, esa es otra puerta, de tú a tú. Porque ahorita con la virtualización, créame, o sea, estricta, yo tengo muchas cuestiones en internet. Oficialmente, sí, a veces uno dice yo evangelizo en internet, todo eso, pero estrictamente evangelización es de cara a cara. Lo que se hace en internet no es evangelización estrictamente hablando. La evangelización ha sido, es y siempre será contacto entre personas, de tú a tú, ¿no? Y esto, desde el inicio, hoy por los estudios de psicología y todo esto, sabemos por qué. De hecho, a mí, por unas situaciones delicadas que estoy tratando de violencia doméstica, que está ayudando a unas mujeres, todo eso, algunos párrocos me cancelaron algunos retiros que yo tenía. Y yo, al no poder reunirme con él, etcétera, yo grabé un video y hablé con él y argumenté con él. Claro, el video en privado y todo eso. ¿Por qué? Porque yo le decía, si yo le escribo, padre, a ver qué pasó, etcétera, etcétera, dice Santa Teresa que la lengua, que la pluma no dice lo que la lengua. ¿Cuántas veces te escriben algo? A mí me toca mucho. ¿Pero por qué se enoja? Chance y me estoy hasta rascando el ombligo y todo acá bien feliz y todo eso, y tú ya estás leyendo. ¿Por qué? Porque la letra no expresa cómo lo estás diciendo. Entonces tú dices, quiero expresar algo mejor que la letra. Bueno, al menos hablar. ¿Pero hay algo que mejor hablar? Pues bueno, mínimo videollamada. ¿Pero hay algo mejor que una videollamada? La persona. Porque ahí se da, aunque tú no lo entiendas, se está dando una comunicación más allá de lo que tú dices. Es el ambiente, es la persona, etc. Y el evangelizador tiene que entender que estrictamente hablando, evangelizar siempre es de persona a persona. Lo demás se puede decir que es, ¿saben qué? Lo demás es herramientas que van a llevar, ojalá, un día a una evangelización cara a cara. Motivaciones. Pero estrictamente podemos decir que se evangeliza por internet, estrictamente hablando, no. Si se dice, no estamos pecando, digo, se puede entender el sentido que se le quiere dar. Pero evangelizar es, mira, así, o sea, cara a cara, el trato personal de tú a tú. Entonces esto lo dice Charles de Foucault. Sin ni una ausencia muda, sino que pide justamente que el misionero aislado intercambie con sus interlocutores a través de diálogos que sean literalmente de tú a tú, ras, de cara a cara, compartiendo la vida cotidiana de Nazaret, al hacer el balance de la existencia de desbrozador evangélico en el Sahara. Carlos de Foucault escribió el año de su muerte que no hizo ni consiguió gran cosa, pero que en todo caso supo conversar familiarmente de tú a tú con los pobres. El día que lo mataron, porque lo mataron, él dice, mira, no he logrado tanta cosa en toda mi vida. Uno puede decir, lograste bastante, ¿eh? Pero pues era bastante humilde. Dice, pero de lo que se enorgullecía, no decía, como algunos predicadores, no, yo convertí un pueblo y yo convertí tal parroquia y todo. No, Charles de Foucault dice, mira, yo no he conseguido mucho, pero me enorgullezco de haber conseguido el conversar familiarmente de tú a tú con los pobres. El miembro de la unión tiene que aprender, como Foucault, el arte de la conversación a partir de la vida de cada día, con todo el mundo con quien se encuentre, el arte del diálogo con el vecino o el colega, el arte del intercambio y de la correspondencia sencilla y fraterna con hombres y mujeres de todo tipo. Parecería que es una cosa estéril, ¿no? Tú dices, pero es tiempo perdido, una charla, no sé, de comida o alguna cuestión. Cuando lo que te mueve es el amor, el ofrendarte, el generar vínculos de confianza y amistad, ahí Dios va trabajando, va trabajando. Estos intercambios concretos y simples, compartiendo entre iguales, cultivan y hacen crecer la amistad. La perla del desbroce evangélico.
¿Cuál es la perla del desbrozamiento? La amistad. Los vínculos de amistad. Ahorita estaba hablando con una amiga, estábamos hablando de varias cosas, pero dentro de ello les decía, porque me estaba diciendo que a ver si les daba una charla sobre afectividad, porque ya ves que en los grupos de jóvenes casi el 90% van para agarrar, a ver qué agarran, ¿no? Entonces, que no hay problema, repito, o sea, pero yo siempre le digo a los grupos de jóvenes, ahora, si el que entró que para buscar novio, etcétera, tiene 2, 3 años con la misma actitud en el grupo, algo está mal en el grupo o en el compadre o sea, entonces, pero bueno, muchas veces está esa cuestión y si se va, ya puede caer en cuestiones de acoso y todo esto. Me decía, o sea, que muchas veces ni siquiera se soporta, por ejemplo, que a ella misma le puedan decir, oye, ¿tienes novio y todo eso? Y ella les ponga el freno, te agradezco, vamos a ser amigos, a mí no me interesa eso y todo eso, y se sienten, entonces ya no van al grupo. Entonces se requiere mucha madurez humana. Y yo le decía, la clave está en instruir en la amistad. No sabemos ser amigos. No sabemos ser amigos. De hecho, yo tengo varias charlas donde hablo y que ya lo digo con orgullo porque antes era mi punto de vista, pero después Juan Pablo II en un librito que se llama El taller del orfebre, que es como una pequeña novela sobre el matrimonio, en la primera escena pone un caso de jóvenes amigos que él le pide matrimonio a ella. Amigos. Tú dices, no eran novios. Y le dice, ¿te quieres casar conmigo? ¿Por qué? Porque si hay una verdadera amistad, no hay ningún problema de brincar de la amistad al matrimonio. Entonces, no se sabe ser amigo. El amor más limpio en este sentido siempre será la amistad, porque en teoría es desinteresado, es libre, ¿no? En ese sentido, no irresponsable. O sea, nos faltan muchas tablas en poder crear relaciones de verdadera amistad. Pues bueno, el desbrozamiento te ayuda a que realmente se dé esa perla que es la amistad. Foucault indica el año de su muerte, lo que es y no un método proselitista, no es hacerte amigo para jalarlo para el grupo. No, es hacerlo amigo porque te interesa ser amigo de él. Aunque no se vuelva católico, aunque no vaya al grupo, tú no le ofreces tu amistad como condición, como estrategia para jalarlo. Foucault indica el año de su muerte lo que es esto de la amistad, no un método proselitista o una oscura maniobra de reclutamiento sectario, sino la búsqueda de una relación gratuita, desinteresada y confiada que es la amistad. Es genuino, realmente es amor genuino el que te ofrezco. Si a través de esto yo te logro acercar al Señor y todo eso, bendito sea. Pero a lo menos que encuentres al Señor en el amor que te ofrezco desinteresado con mi amistad. El que quiere hacer con sus interlocutores, sean los que sean, este trabajo relacional que inspira una confianza absoluta en nuestra veracidad, en la rectitud de nuestro carácter, convertirse para ellos en el amigo seguro a quien acuden cuando dudan o en la pena sobre el afecto, la sabiduría y la justicia del cual cuentan absolutamente. Y esto a veces uno lo ve, cuando estas personas, aunque no sean acercadas a la iglesia, se saben con tu confianza y tu amor desinteresado, tarde que temprano, en las crisis más terribles, ¿para dónde van a jalar? Para contigo. No para aquel que con proselitismo y estrategias lo llevó a la iglesia. Porque ahí no se hizo ninguna relación de confianza, de amistad. El desbrozador evangélico sabe que su tarea, esta tarea de los inicios que Carlos de Foucault compara a la de los primeros apóstoles y particularmente a la de Pablo y a la de Aquila y Priscila, esto me encanta. Charles de Foucault siempre decía que tendría que haber muchos Pablos, pero que estaríamos hablando de consagrados, y muchas Aquilas y Priscilas. Aquila y Priscila eran un matrimonio, que era la mano derecha de San Pablo. De hecho, ellos hacían casas de campaña y todo eso, y San Pablo más de una vez se puso a trabajar con ellos en Corinto, cuando les dice, para no hacerles cargo a ustedes y todo eso, ejemplo les he dado, y se puso a trabajar. Entonces, Charles de Foucault hablaba mucho que se necesitaban Aquilas y Priscilas, es decir, matrimonios
que estén desbrozando en la cotidianidad de su trabajo y todo esto, más que con estrategias proselitistas, con la cotidianidad. ¿Por qué? Porque el laico entra a terrenos en donde el consagrado no puede entrar. El de tu trabajo, el de tus amistades, el de la escuela muchas veces, si la escuela no es católica. Por eso Benedicto XVI, cuando fue a México, en León o en Guanajuato, mencionó, les dijo a los obispos, palabras más, palabras menos, no me traten a los laicos como si fueran católicos de segunda. Nosotros estamos aquí, los consagrados, los obispos y todo eso. No, la labor de ellos es fundamental, fundamental. De hecho, la evangelización del mundo en lo secular es responsabilidad nuestra, no es de los sacerdotes. Porque somos nosotros como laicos que estamos en el mundo, en el trabajo, en el autobús, en la realidad del mundo. ¿Verdad? Carlos de Foucauld subraya, dice, es una tarea muy dura y que necesita la virtud del coraje. Carlos de Foucauld subraya que está aislado en medio de poblaciones muy diseminadas y todavía muy alejadas de espíritu y de corazón del Evangelio. Hace falta un extremo valor para afrontar este vacío, esta ausencia, para avanzar desarmado, trazar solo en la noche el propio surco. Esto me carga de Carlos de Foucauld. El desbrozamiento implica una valentía de, como dice el Señor cuando manda a evangelizar, no lleven ni sandalias o ni el morral ni todo ese tipo. Implica decir, tan confiado estoy en el proceso del Señor que voy con lo básico. ¿Verdad? Hace una falta extremo valor para afrontar este vacío de esta ausencia, para avanzar desarmado, trazar solo en la noche el propio surco, para ir en vanguardia en busca de las 99 ovejas perdidas en los 4 puntos de los inmensos desiertos espirituales de nuestro tiempo, en busca de los seres de hoy dispersados por 1000 mundos, en 1000 centros de interés ajenos a la fe de Jesús. Luego pasa la parte del desbrozamiento a explicar el elemento de la fraternidad. Frater en latín significa hermano. Eso significa hermano. Entonces, hablar de fraternidad habla de hermandad. ¿Y cómo se ha calumniado hoy al Papa Francisco? Porque ciertamente los masones hablan de fraternidad universal. Y el Papa ha hablado de fraternidad universal, pero están mezclando peras con manzanas. La fraternidad sí es ante todo cristiana como tal. Y aquí lo dice Charles de Foucauld. Como Carlos de Foucauld en el Sahara, en el desierto del Sahara, un miembro de la Unión es una persona política, no politiquera, que es otra cosa, política. Se inscribe en la ciudad de los hombres y tiene que trabajar. Según 3 principios que el fundador de la Unión ha puesto constantemente en obra. La búsqueda constante del bien común. Primer principio. ¿Qué es el bien común? Definido por la doctrina social de la Iglesia, el bien común es el bien de todos los hombres y de todo el hombre. Eso tendría, para elegir a nivel político cosas, tendríamos que ver el que se acerca más a esto, que está velando por todos los hombres y por todo el hombre. ¿A qué se refiere con todo el hombre? A que no solamente, se quede, por ejemplo, en la cuestión, por ejemplo, prohibida. No, pues con que no aborden, todo eso. No, también parte del hombre es el comer, la pobreza, y hay algunos que no sé. Entonces, el principio es, el desbrozador tiene que atender mucho a esto, al bien común, el bien de todos los hombres y de todo el hombre integralmente. Según 3 principios que el fundador de la Unión ha puesto constantemente en obra. La búsqueda constante del bien común. Querer el desarrollo de la persona y de los pueblos. No vas a evangelizar ese pueblito, repito, como un sectario que va a pescar y todo eso. Quieres verdaderamente que esa comunidad se desarrolle. Quieres el bien de esa comunidad. Por eso cuidado con aquellos que dicen, no, lo importante es llevar el evangelio. Y por eso hay una fotografía que a veces uso de un africanito comiéndose una Biblia. Porque a veces es que parecemos así. Llegamos a evangelizar donde lo que necesitan primero es un pedazo de pan. No, pero lo más importante es el Espíritu. Tenemos que ver la totalidad del ser humano.
querer el desarrollo de las personas y de los pueblos. Y el tercero, la realización de los derechos humanos y muy particularmente de los derechos del último de los hombres. No se puede entender a un desbrozador, un evangelizador, que le venga valiendo los más vulnerables, los más pobres, los más excluidos. Ellos siempre serán la prioridad, siempre, siempre, siempre. Se trata también aquí de ir primero a las tierras menos cultivadas. Porque como dice el Papa Francisco, sobran los evangelizadores peinadores de ovejas, ¿va? Aquí se refiere a los peinadores de ovejas, a aquellos que solamente evangelizan ya con los que están aquí adentro, ¿ah? Y hay realidades muy distintas y de ahí nadie sale. Eso sí, las apuntamos y las criticamos, estos son pecadores y todo eso, pero tú no pones ni un pie en esas circunstancias. No, pues que es peligroso. Bueno, el Papa Francisco dice, prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Hay riesgos, desde luego, pero si los últimos no son los más importantes para el católico, la cosa no habla bien. Entonces, se trata también aquí de ir primero a las tierras menos cultivadas, las menos desbrozadas, allí donde el sentido del bien público, del interés general se aplica menos, allí donde la fe en el progreso, un progreso completo, intelectual, moral y material, ni exista casi, allí donde los derechos del hombre no se apliquen en todos los seres humanos, allí donde se aparten grupos de seres humanos no reconocidos y excluidos. Quizá aquí se pueden esperar, no se trata de personas, cosas muy graves. Revísale y en tu trabajo te lo aseguro que hay exclusión para algunos. Inclusive en el hogar, en los mismos grupos. A veces hay bastante exclusión y rechazo. Si me apuran, hasta racismo muchas veces, que los americanos no soportan a los hispanos, etc. Pues ahí son campos para desbrozar. La fraternidad, como para Carlos de Foucault, es para todo miembro de la unión universal. La fraternidad es de todos. No es que solamente entre nosotros los católicos, eso no es católico. Católico, de hecho, significa universal. Un católico que no tiene corazón para todos, y sí, aunque te cueste mucho, corazón para el protestante, para el ateo, voy a decir hasta, maestro, para el satánico. No estás aplaudiendo el satanismo, la persona. En el corazón de un católico tiene que caber todos, porque si no, que no se diga católico. ¿Qué significa católico? Universal. No significa que nos vamos a aceptar lo que no es aceptable, todo eso, pero la persona siempre se debe de salvar, siempre. La fraternidad, como para Carlos de Foucault, es para todos miembros de la unión universal. Es una preocupación global por todos los seres humanos del planeta y por su futuro común, y pide al mismo tiempo una atención particular a los diferentes círculos de fraternidad, así como lo dijo algunas semanas antes de su muerte. Además de la fraternidad, al participar todos juntos del mismo género humano, existe la fraternidad entre creyentes en un solo Dios. Dentro de la fraternidad universal hay niveles. Por ejemplo, nosotros estamos más obligados a tener lazos de fraternidad, por ejemplo, con los protestantes. A lo menos con algunas denominaciones, ya no se diga con los ortodoxos, que son súper semejantes a nosotros. Y ahí le vas, o sea, ya brincas, no sé, a los musulmanes, ya hay menos puntos en común y va a ser un poquito más difícil la fraternidad, pero tiene que tener un corazón, decir, ¿de qué manera podemos acoger a esa persona? Ya no te digo si un ateo y todo ese tipo de cosas, ¿eh? Pero cuando nosotros hacemos del protestante solamente la imagen a quien recetarle una cita bíblica, cortamos estos procesos de fraternidad. Además de la fraternidad, al participar todos juntos del mismo género humano, existe la fraternidad entre creyentes en un solo Dios, como también la fraternidad entre los hijos de una misma patria o de una misma lengua. Y saben, esto uno lo ve, sobre todo, por ejemplo, en los mexicanos. Digo, yo siempre lo hago de broma, ¿va? De que soy más que presumir de México, presumo de Guadalajara, los tapatíos. Y así somos los o sea, cuando vivíamos en México, no, que los de Jalisco mejor que los de Michoacán, que los de la Ciudad de México. Entonces, empezamos así. En esta parte, díganme si no, nos ayuda el haber migrado, porque acá te ves ridículo diciendo los tapatíos que los... No, acá los mexicanos.
Y ya cuando la ven toda difícil, no, los latinoamericanos, ¿verdad? Porque para una reforma migratoria, ¿verdad? O sea, ya no es que Por eso a mí, yo no entiendo, por ejemplo, cuando hay marchas que he participado, migratorias y todo eso, ahí van con su bandadita de México o de Honduras y todo eso. Dios mío, estás pidiéndole una reforma migratoria a un país, tendrías que traer la de los Estados Unidos. Tu casa, tu banderota de México, no pasa nada, pero pon la de Estados Unidos mínimo, que es el punto de comunión. Si tú nada más este país, ¿cómo le reclamas? ¿No? Entonces, como también la fraternidad entre los hijos de una misma patria o de una misma lengua. Fraternidad distinta que trata de distinguir una de cada una y de cultivarlas todas. Cada una tiene sus retos, cada una, pero hay que cultivarlas todas. A veces digo de broma, yo ya espero que vengan los marcianos para que al menos, a ver, los terrestres nos unamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estaban con los marcianos. O sea, ya estoy esperando nada más eso, ¿verdad? Claro, después pediría que venga, no sé, otra realidad para que también con los marcianos estuviéramos así. Pero, porque el Dios siempre llamará a una unidad. No es una mezcla, sincretismo, de mezclar cosas que no van, pero hay cosas en común que siempre hay que hacer el punto para poder unir, ¿verdad? Y voy terminando ya, entonces, las tierras que hoy necesitan desbrozarse. Son muchas, ya ustedes habrán sacado conclusiones con todo lo que he dicho. Carlos de Foucault no ha sido un ermitaño en levitación que sobrevaloraba por encima las confrontaciones de su tiempo, al margen de las tensiones de los conflictos de su época. Le tocó la Segunda Guerra Mundial, bueno, la primera también. No se puede desencarnar como si se tratara de un ideólogo espiritualista. ¿Quién es un ideólogo espiritualista? Son, les digo, estos que dicen, lo importante es la salvación del alma, lo importante es el espíritu, los sacramentos, la oración. Desde luego, pero encarnadas. Jesús no nos salvó desde una idea, Jesús tomó carne. Y esa es la manera de cómo nos quiere salvar. Hay gente que puede, bueno, el Evangelio mismo nos dice nuestro Señor, habrá algunos que me dirán, prediqué en tu nombre, saqué demonios en tu nombre, y yo le responderé, no los conozco, apártense de mí. No todo el que me diga Señor, Señor. Entonces, basta de creer que lo importante es rezar bien tu rosario, la misa y todo esto, pero desencarnado de la realidad de los demás, especialmente de los más sufrientes. Eso no es cristianismo. Es una cosa que nos inventamos, se llama gnosticismo, puritanismo, los albigenses también tenían eso. Es una separación, ¿no? En su vocación, Charles de Foucault, de desbrozador, el miembro de la unión se tiene que vincular al terreno, discernir lo mejor que pueda de qué manera el hombre contemporáneo puede participar en la evolución que transforma su época en profundidad. Hay ahorita mucho que está diciendo, es que el Papa está cambiando muchas cosas y la fe no cambia. Claro, la fe no cambia, pero la cuestión es, ¿hemos profundizado suficientemente en la fe? No. El mismo catecismo de la Iglesia Católica dice, la verdad ya está revelada. Con el Apocalipsis se cerró. No hay nada más que decir, ya está. Pero dice el mismo catecismo, pero la Iglesia hasta el fin de los tiempos tendrá que ir profundizando en esa verdad. Pero hoy pareciera de estos defensores de la doctrina y todo eso, que ya la tienen aquí. Ya, a ver, ¿qué quieres? Mira, yo te lo explico. Aquí, Espérate, el dogma no cambia, pero nos sobrepasa. Por eso Benedicto XVI decía, no es que nosotros tengamos la verdad, es la verdad la que nos tiene a nosotros. Gran diferencia. Más humildad necesitaríamos de decir, los que verdaderamente profundizan con humildad en la doctrina son los primeros que terminan diciendo, pues no sé nada. Cada vez que profundizo es tan grande el Señor, tan grande el misterio de la Eucaristía, los sacramentos y todo eso. Y sí, ya me aventé supercurso sobre los sacramentos y todo eso, pero no puedo quedarme sin la sensación de decir, me sobrepasa. Entonces, cuidado cuando uno se va formando y uno cree que ya tiene, ya. A ver, ¿qué quieres? ¿De cuál quieres? A ver, mira, aquí está, como si esto estuviera en tu control. Esto sobrepasa.
El miembro de la unión se tiene que vincular al terreno, discernir lo mejor que pueda de qué manera el hombre contemporáneo puede participar en la evolución. No es que estamos hablando de mundanización, pero es que la iglesia se está acomodando el mundo, no necesariamente. Algunos sí. Ahí tenemos el sínodo alemán, que los alemanes esos sí están haciendo la cosa terrible. Pero los cambios que está haciendo el Papa Francisco es esto: respondiendo con la fe de siempre a circunstancias que antes no se tenía. Recientemente estaba poniendo el ejemplo también con esto de que, no cambian las cosas. Bueno, la iglesia no tiene que cambiar, las cosas como siempre se han hecho. Bueno, ustedes sabrán que, por ejemplo, una persona décadas atrás que se suicida no se le celebraba funeral. ¿Por qué? Porque se asumía que atentó contra la vida. Como la vida no es ni tuya ni mía, uno no puede ni matar, ni matarse, o sea, suicidarse, etc. Entonces, automático, la iglesia decía, pues esta persona se quitó la vida, está condenada. No podemos celebrarle un funeral. La ciencia evolucionó y la iglesia, aunque no es ciencia, tiene que estar escuchando a su mundo. Como dice, Charles de Foucault no era un espiritualista, o sea, como que la iglesia está así en otro terreno, en otro, no tiene nada que ver con las cosas del mundo. No, aquí la instituyó el Señor en las cosas humanas. Entonces, hoy se sabe que muchos del que se suicida tiene problemas no solamente psicológicos, sino psiquiátricos, falta litio en el cerebro, o sea, químicos. Imagínate, o sea, entonces ahora la iglesia a un suicidado le celebra porque le celebra. ¿Por qué? Porque al final solamente Dios sabe si lo hizo voluntariamente o si es una cuestión de falla de un químico en el cerebro, etcétera, etcétera. Y la iglesia cambió, pero o sea, lo esencial no ha cambiado. La iglesia sigue diciendo, tu vida no te pertenece a ti, ni la de los otros. Sigue diciendo lo mismo, no ha cambiado, pero la manera de aplicar con lo que ya se va conociendo es realista la iglesia. Entonces tenemos ahorita en la iglesia católica gente que quiere que se siga evangelizando como en la Edad Media. Bendito la manera como se evangelizó en la Edad Media. La Edad Media, hoy estamos en el 2022 y hay circunstancias que tenemos que ser realistas. Pero es que las cosas tendrían que ser así, o antes así se hacía. A mí me educaron así de esa manera. Bendito que te educaron así. Hoy estamos en una situación distinta. Antes, los que tienen más años podrán decir, o sea, te amenazaban bastante con el infierno. Decía Fray Nelson que había un padrecito que si no mandaba como unas 5 veces al infierno en cada homilía a la gente, no estaba como a gusto, ¿va? Entonces, hoy cálale a los jóvenes, a los adolescentes, decirle, lo que estás haciendo es pecado y te vas a ir al infierno. A ver, ¿para dónde te mandan? Te mandan para el infierno, exactamente. No les dice absolutamente nada. No, pero les tienes que decir. Claro, le estás diciendo una verdad. Yo no estoy refutándote de que es mentira lo que le dices. Claro que es verdad. Pero la pregunta es, ¿esa tierra está suficientemente desbrozada para entenderte? No. ¿Y que los tiempos tendrían que estar mejores? Posiblemente, pero no están. Pero es que no podemos ceder. Pues bueno, a ver, date de topes. Date de topes, por no ser realista. Por eso el Papa dice un principio que dice en la actividad pastoral, él pone un principio muy bueno que dice, la realidad supera la idea. Y muchas veces al evangelizar, e inclusive en las familias, partimos de la idea. Es que la idea es que hubiera esto, que se tendría que hacer esto. Y nos pasamos por el arco del triunfo en la realidad. Pero la realidad es tan distinta. No, el Papa dice, para empezar a evangelizar y todo eso, atiende primero la realidad. Dite la verdad, ¿qué está la cosa así? No está funcionando la parte sacramental, etcétera. No, pero ¿cómo? Se tendría que funcionar. A mí me ayuda mucho a confesarse. Tu hijo no entiende absolutamente nada de esto. Parte de la realidad. Acércate a la realidad y desde ahí empieza a trabajarle. Como Carlos de Foucault, que fue un gran geógrafo, de hecho se ganó un premio nacional en Francia por un trabajo que hizo de Marruecos, así se preocupa por explorar y descubrir qué queda en blanco en el mapa. Aquello que es todavía por trabajado, por poco percibido,
Y no se puede quedar con una aproximación del sentido superficial. Tiene que remover la tierra para que se convierta en fecunda. Voy a poner un ejemplo. Acabo de terminar 2 charlas, ya también están en internet, sobre los retos de la familia con las nuevas generaciones. De acuerdo a un obispo que falleció en el 2020, muy gran obispo, don Enrique Suárez, un obispo brasileño. Y él decía una cosa, estaba hablando de las escuelas católicas, todo eso, y les estaba diciendo, yo lo traducí evidentemente del portugués al español, y les decía ahí a los profesores de las escuelas católicas, por ejemplo, tienen el muchacho rebelde, que no acepta autoridad alguna y todo esto. En vez de reducirse, esto significa, por esta falta son 3 días sin escuela, expulsión, patatata. Él dice, ¿por qué no atiendes a la realidad y empiezas? Y él cita a Tertuliano, uno de los padres de la iglesia de los primeros siglos. Tertuliano decía, los pájaros vuelan. Primero decía, los peces nadan, los pájaros vuelan, los seres humanos rezan. ¿Qué dice Tertuliano? Lo que nos hace más humanos es la relación con Dios, porque ni las plantas ni los animales tienen esa relación personal con Dios. Entonces, si quieres educar, tienes que esa persona sea cada vez más ser humano. ¿Cuándo va a ser más ser humano? Cuando se relacione más con Dios. Entonces dice, ¿qué tal si a ese muchacho que no lo toleras ahí en la escuela y todo eso, te preguntas mejor, ¿qué sed tiene? ¿Por qué anhela su alma? Que la expresa de esta manera rebeldemente. ¿Por qué está tan insatisfecho esta persona? ¿Por qué ese muchacho, de dónde viene su sed, su insatisfacción? Porque su alma sigue suspirando por Dios, aunque él no lo reconozca. ¿Por qué no, como dice Charles de Foucault aquí, por qué no te vuelves en explorador, como Charles de Foucault, pero ahora de almas? ¿Por dónde viene? ¿Cuál es su historia? ¿Qué guarda ahí? Fíjate que ya no estamos hablando en qué le vas a decir, qué le vas a mandar, todo eso, en descubrir, en escuchar, en atender. Eso es fundamental del desbrozador. Decía un gran predicador, un sacerdote, no digo nombres, en internet, con esto del sínodo, el Papa ha hablado mucho que la iglesia tiene que escuchar, aprender a escuchar. No solamente los católicos, porque el sínodo se está abriendo inclusive para gente no católica. A escucharlos. No significa que lo que digan ellos se va a cumplir, pero escuchar. Entonces, este gran sacerdote dice, a mí no me huele bien todo eso. La iglesia no tiene que escuchar, la iglesia tiene que enseñar. A mí me hubiera encantado decirle, padre, la misma iglesia tiene un título doble para la iglesia, Mater et Magistra, madre y maestra. Claro que la iglesia tiene que enseñar, pero antes de maestra es madre, y las madres escuchan. Cuidado con esta teoría de iglesia solamente maestra. Aquí está para enseñar y no para andar escuchando. Por eso estamos como estamos, ¿no? Esconder la cabeza bajo el ala del instante no puede traer sino 1000 dominaciones, tutelas e injusticias. Desbrozar exige que se mire bien lejos. No te quedes solamente con el berrinche que te están haciendo tus hijos. Ve más allá. O sea, alcánzale a ver más. El berrinche tiene una raíz. Es un grito de otra cosa. Porque a veces uno las toma personales, ¿verdad? No, fuimos a evangelizar, sobre todo cuando van de casa en casa. Nos aventaron casi al perro y toda la cosa. Si te quedas con eso como lo personal, explora. Ahí hay algo más atrás de esto. Y el desbrozador se hace experto en esto. Carlos de Foucault en el Sahara fue un hombre realista en cuanto a su vida de hombre, en su encarnizado trabajo científico. Buscaba exactamente el sentido de una palabra tuareg, porque él hizo un diccionario del lenguaje tuareg de estos indígenas musulmanes. No existía nada, ni literatura ni nada. Él inventó un diccionario tal cual, en donde ahora cualquier misionero que vaya, eso es también parte del desbrozamiento, ¿eh? En vez de estar escribiéndoles una homilía, no, empezar a codificar su lenguaje que ni siquiera estaba en escrito, ¿verdad? Carlos, en cuanto a su vida de hombre, en su encarnizado trabajo científico, buscaba exactamente el sentido de una palabra o el significado de una costumbre tuareg.
realista en su mirada a los amigos de todo tipo como en los creyentes de su tiempo, tal como se le encontraba con un ardiente deseo para todos ellos que se acercaran a Jesús y a su evangelio. El miembro de la unión es realista, no aturde con largas diatribas. Diatribas son como correcciones, ¿verdad? No aturde con largas diatribas, sino que se sienta con el otro, cercano para establecer conversaciones y diálogos familiares, tú a tú, cara a cara, con cada uno. Se encarna en el Nazaret de cada uno. Volvemos a lo de los 30 años de Jesús. Jesús no anduvo ni predicando ni haciendo milagros por 30 años. ¿Qué hizo? Trabajó con San José hasta que estuvo vivo, después se encargó seguramente de la carpintería, convivió, comió, 30 años. Carlos de Foucault no conoció la civilización actual del mundo virtual en el cual uno se relaciona sin encontrarse. Nos propone no volver atrás con instrumentos arcaicos, sino buscar hoy cómo reencontrar verdaderamente al otro en tanto que otro en una relación real hecha de carne y de sangre. No significa quitar las videollamadas, todo eso, bendito sea Dios, pero al final que eso impulse a hacer los esfuerzos para que llegue el contacto personal, que es lo más importante. Real como el pan y el vino de una comida compartida. Los poderosos ordenadores o computadoras llamaríamos, que cruzan nuestro planeta y lo condensan en un punto .com, los que permiten decirlo todo en un tiempo y que se cree supuestamente real, no pueden reemplazar lo fundamental que es una presencia humana real. No, por muchos emojis que pongas así la carita de un besito, el emoji del besito no suplanta el beso tal cual que se lo des a tu hijo. No está mal, pero al pan pan y al vino vino. Como ha sido real, tal como los evangelios nos lo enseñan, la presencia de Jesús en cada uno de aquellos que encontraba en los suyos, en sus compatriotas galileos, en los israelitas de todo tipo de su época, en los extranjeros, en los ocupantes. El miembro de la unión tiene que buscar con todas sus fuerzas la fraternidad de los verdaderos encuentros personales con todos. De hecho, hay algunos que inclusive son malos si se dice algo. Yo, por ejemplo, les recomiendo, por ejemplo, en dramas, una persona que está ya terrible con cáncer terminal, etcétera. A veces uno le dicen, voy a ir a visitarlo. ¿Qué le digo? Nada. ¿Qué le puede decir una persona que ya está en esa situación? Es más, a veces lo uno termina diciendo y mete más la pata. Acompaña. Gestos físicos. No le demos tanto peso a que lo valioso en mí es lo que voy a decir, o lo valioso en mí, en otro es lo que me pueda decir. Recientemente hice una publicación sobre una amiga que está caminando desde España hasta Jerusalén a pie. Ya ahorita va a entrar a Eslovenia y a Croacia. Ya pasó por Francia, Italia y todo esto, caminando. Y bajó a Roma para visitar al Papa y pudo verlo cara a cara. Y ella misma dice, yo ya me estaba esperando, quería centrarme en cualquier frase, tú te estás esperando una frase que te va a marcar toda la vida, etc. Y cuando lo veo, empezamos a bromear. Yo traigo una nariz de payaso y le dije, bendígalo porque quiero llevar alegría para todo el mundo. Y le dije, y tuve que bajar a Roma porque se pudo haber brincado, le queda más cercano no bajarse hasta Roma. Dice, pero quería visitar a Pedro primero, si voy a visitar a Jesús en Jerusalén y todo eso, pues a visitar. Y le dice el Papa, muy, muy bien, siempre hay que pasar primero por el portero. Entonces, bromearon. Y entonces ella dice, qué interesante, porque tú te vas preparando la palabra que me va a decir el Papa, que me va a abrir las puertas de todo. Comparte el momento del Papa. Por eso el Papa dice, muchas veces con los niños chiquitos, dice, aprendan a perder el tiempo con sus hijos. Que no significa que no les vayas a enseñar y que hay momentos de rezar y todo eso, pero a veces lo mejor es revuélcate con ellos jugando a la pelota, lo que sea.
El miembro de la unión tiene que buscar con todas sus fuerzas la fraternidad de los verdaderos encuentros personales con todos, con cada uno de los prójimos, de sus vecinos, de sus colegas, de sus conciudadanos, con sensibilidades políticas diversas. No le tengan miedo a hacer amistades con personas que piensan distinto. No significa que vas a adoptar esas cuestiones distintas. Siempre abierto, ¿eh? Porque, por ejemplo, si yo hablo, yo he tenido entrevistas con musulmanes en mi canal de YouTube, etcétera, todo. O sea, yo sé que estoy firme en mi fe católica, pero la pregunta es, ¿yo no puedo aprenderle a algún musulmán? Eso es demasiado arrogante. El Señor siempre nos dice, aún esta persona que opina totalmente distinto a ti, hay algo que le puedes aprender. Cuidado cuando la seguridad de nuestra fe nos vuelve en arrogantes y te cierras y a mí no me explica nadie más que, o sea, ahora sí ya que casi nada más mi párroco y el papa, el obispo y el papa, ¿eh? O sea, nada más los que están ahí son los que me pueden ahí en los cuadros, son los que de abajo para eso, ya nada. Bueno, y la secretaria así de la parroquia, ya. Sí, o sea, porque empezamos a creernos en un sitio cuando en verdad el que más sabe es el que más sabe abrirse a los demás. Esa es la verdadera sabiduría. Cuidado con aquel que sabe mucho, puede tener doctorado en teología y todo eso, pero arrogante de poco le sirve. O sea, ¿cuántas personas yo he conocido que no saben ni leer ni escribir y tienen una sabiduría de Dios tremenda, gracias a eso? El miembro de la unión tiene que buscar con todas sus fuerzas la fraternidad de los verdaderos encuentros personales con todos, con cada uno de los prójimos, de sus vecinos, de sus colegas, de sus conciudadanos, con sensibilidad políticas diversas, con el mundo de los jóvenes y de aquellos que envejecen cada vez más. Que eso también otra cosa y estaba para los jóvenes, que al menos que escuchen, porque aquí no estamos, bueno, si hay alguno que es más joven, ¿no? Pero tenemos que entender que los jóvenes les está, por este mundo que también viven, faltando el también empatizar, sobre todo con los viejos, que es el Papa Francisco que les dice, qué importante es vincular a los jóvenes con los ancianos, que son la memoria de nuestros pueblos. No, ya se ve como el decrépito que me va a poder enseñar. Ahí nos perdemos de los ancianos. Y de aquellos que envejecen cada vez más, con los habituados a Internet y los adeptos a los barcos de vela. O sea, tú ves a un anciano, a veces que me dicen, oye, ¿cómo encuentro su canal de YouTube y todo eso? Le digo, no, busque Cristian, bueno, a ver, y me pasan así el celular, tiene que poner la clave y tú los ves que hasta tiembla el dedo, o sea, porque no es una cosa que manejan, o sea, les da temor, sí, pero es que si le apico y se me apaga o pasa algo. Entonces también los jóvenes, por eso también yo les decía, a veces una señora me dijo, le diga, si no sabe, dígale a sus hijos saben. No, ni crean, hermano, yo una vez le pedí, a ver, méteme aquí a la página del hermano para poder escuchar una charla y todo eso, y no quisieron. Le dijo, pues quíteles en internet. Para eso sí, ¿verdad? Que usted paga el internet y no tienen la caridad de ustedes, de sus hijos, ayudarlos en cuestiones básicas de internet que ustedes no saben. Tienen que hacerse a todos con ellos. Conclusión. 100 años exactamente después del nacimiento de la unión, de esta unión que fundó Charles de Foucault, si no me recuerdo fue como 1916 por ahí, o 13 por ahí. El Papa Benedicto XVI escribió en 9, fue en 1909. 100 años después, en el 2009, a sus hermanos obispos escribió esto el Papa Benedicto. En este momento de nuestra historia, el verdadero problema es que Dios desaparezca del horizonte de los hombres. En nuestra época, en la cual en vastas regiones de la tierra la fe corre el riesgo de apagarse como una llama que ya no encuentra dónde alimentarse. La prioridad predominante es la de hacer presente a Dios en este mundo y de abrir a los temas sencillos, con la tecnología del blogger. Hombres del acceso a Dios, no a un Dios cualquiera, sino a este Dios que se habló en el Sinaí, a este Dios de los cuales nosotros reconocemos el rostro en el amor entregado hasta el extremo.
Jesús crucificado y resucitado. Aquí la clave, la prioridad predominante es la de hacer presente a Dios en este mundo. ¿Pero cómo? En abrir dentro de los temas sencillos, o sea, dentro de la naturalidad. Hoy por hoy no se va a poder hacer, se puede hacer, pero no siempre se va a poder hacer una evangelización explícita. Por lo tanto, no minimicen la evangelización de carne y hueso. Esa vale infinitamente más que lo que tú puedas decir. Infinitamente más. Entonces, prioricemos esto y eso irá preparando la tierra. Si el Señor nos permite ver los frutos, bendito sea Dios. Pero si no, tú sabes que esto no está cayendo en mano. San Juan de Ávila, que es santo, doctor de la iglesia, gran predicador, le dicen padre de santos porque a través de sus predicaciones que tocaban mucho, por ejemplo, gente como San Juan de Dios se convirtió, San Francisco de Borja, le ayudó a Santa Teresa de Ávila, o sea, por eso le llaman padre de santos. Pero San Juan de Ávila decía una cosa interesante, dice, porque seguramente le decían, padre, su predicación, ¿a cuántos convierte y todo esto? Y San Juan de Ávila decía, quien quiera ser padre y madre de almas, tiene que primero padecerlas o sufrirlas en el secreto. Dice, si viniera un gran predicador que con palabra pomposa convirtiera a alguien y encontrara que ese alguien tiene una madre que ha llorado y ha sufrido y ha orado por esa persona, yo le daría más el mérito a ella que al predicador. Porque al final el cosechador y se necesita cosechadores y sembradores, pero terminan poniendo la cereza en el pastel. O sea, lo que terminaron, o sea, ustedes, por eso una vez yo les decía a un grupo de retiro, ¿ustedes creen que las conversiones que se lograron fue por el trabajo de ustedes? O sea, exclusivamente. O sea, yo nomás les pongo, ¿y los monasterios de clausura que no salen? ¿Cuántas gracias nos han llegado por esas monjas y esos monjes que dan toda su vida en silencio, en trabajo y en oración por la iglesia? Y ellos no se llevan un aplauso gracias a los monjes y a las monjas y están ahí. ¿Cuántos enfermos están ofrendando su enfermedad en un hospital por bienes espirituales que tú y yo nos beneficiamos? Eso sí, en el juicio final nos vamos a enterar de absolutamente de todo. Pero seamos más inteligentes en este sentido. No creamos que las metas del Evangelio se van a lograr con bibliazos, con una estrategia proselitista. No, desbrocemos. A su tiempo Dios dará sus frutos. Dios respeta la libertad. Y si Dios respeta la libertad de quien no se quiere convertir, de que quiere hacerse haciendo el mal, lo que tú quieras y gustes, yo te digo, si Dios se lo respeta, que es todopoderoso, ahora, ¿de dónde vienes tú a querer, a la fuerza, querer arreglarle la vida a alguien? Si el mismo Dios todopoderoso le respeta su libertad y no mete la mano, si no se abre, a lo menos un poquitito, ¿quién va a ser tú? Como para decir, no, yo sí lo voy a convertir, yo sí lo voy. Habla más bien de soberbia tuya, con buena intención, pero es soberbia tuya, de que crees que tienes un poder más de lo que tienes. No, somos súper limitados, ¿no? En fin, termino aquí. Preguntas, comentarios, ¿usted tenía una? Al principio, cuando empezó con la palabra Desbrozar. yo escuchaba que van a ¿cómo se llama? Chapunear. ¿Es algo similar? No sé ni qué sea chaponear. No tanto. Chaponear se usa mucho aquí, por ejemplo, para cortar la hierba. Se meten en un tractor, una máquina para cortar la hierba, pero nada más la hierba, no. Ya después meten el tractor con los discos para barbechar y para... Barbechar, esa es la palabra. Pero podría ser, o también podría ser otra, que yo desde la primera vez que escuché un video tuyo donde empezaste a mencionar esa palabra, yo nunca la había escuchado esa palabra, pero yo la relacioné con otra que donde yo soy la usábamos, o se usa más, desmontar. Desmontar para también. limpiar un terreno para luego sembrar. Sí, o sea, la idea es preparar el terreno que está destinado a recibir alguna vez una semilla. Entonces, y yo creo que sería hasta un buen tema ver las diferentes etapas del desbrozamiento, porque habrá unos que primero quitarán piedras,
Pero luego vendrá otros que luego quiten las hierbas, y vendrán otros que empiecen a barrer, y vendrán otros, o sea, que el desbrozamiento también puede tener diferentes etapas también, ¿ya? Eso también podría ser. Desmontar sí lo he escuchado, pero desmontar es cuando hay monte en ese lugar, tienen que cortar los árboles, todo para empezar a, Que vuelva a crecer. limpiar la tierra, sí. Ya. Ujú. Gracias. No, ¿de qué? Sí, nada más tenía una pregunta sobre cuando decías de la evolución de la iglesia. Y una vez escuché de un sacerdote que nos decía que, o sea, sobre el conocimiento de Dios y la iglesia, de que es un desarrollo y no una evolución. Exacto. Porque una evolución es como una semilla, de que es una semilla en algo chiquito y se convierte en otra cosa diferente, que es un árbol. Eso es una evolución. Ya. Y desarrollo es de que vamos, es como nosotros, como humanos, nos seguimos, yo sigo siendo Jorge desde que nací hasta ahorita, he tenido un desarrollo y no he sido diferente, no he sido otra cosa de chiquito ahorita, y es lo que nos decía sobre... Exacto, sí, la evolución a veces lo que digo es que viene más por el mundo, y el desarrollo tiene que estar atento a esa evolución que a veces el mundo ha tenido, ¿eh? En muchas cosas, sí, mundanamente hablando, sí. Déjenme, ahorita mira, aquí está. Es el numeral 66, por si en dado caso lo quieren, del Catecismo. Se lo cito tal como dice. La economía cristiana, que economía no se refiere a finanzas y un banco, 66. Sí, del Catecismo. La economía cristiana está hablando de la historia de la salvación, del proceso, porque Dios mismo, pueden ver esa economía, ese desarrollo de la salvación en el mismo Señor. Por ejemplo, la ley del talión, ¿quién la puso? Dios. Ojo por ojo, diente por diente, eso lo puso Dios. Pero se lo puso a los seres humanos que estaban en bruto. ¿Qué hace un ser humano en bruto? A mí, si estoy en bruto, y alguien me rompe una ventana de mi casa, ¿yo le rompo una ventana? No, le rompo, si es necesario, la casa. Así somos en bruto el ser humano. Entonces, Dios mete una reglita, primero decir, bueno, te rompe una ventana, rómpele una ventana, nada más. O sea, ojo por ojo, diente por diente. Pero luego llega el Señor y dice, ¿habrán escuchado que se dijo, ojo por ojo, diente por diente? Pues yo les digo, no tengan miedo a quien les quiera hacer un mal. A quien les peguen una mejilla, pongan la otra. O sea, ¿está cambiando las cosas? No, las está llevando a su plenitud. ¿Quién puso la ley del Shabbat, del sábado? Dios mismo. Ley civil y religiosa. Y al que trabajara en sábado se le tenía que apedrear. Jesús empieza a sanar en sábado y le llegan con que no puede sanar en sábado. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. No he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Jesús no estaba rompiendo el sábado, lo estaba elevando a una plenitud. ¿Por qué? Porque el mismo Dios ha tenido un desarrollo de acuerdo. ¿Qué le dice cuando le dicen Moisés permitía el divorcio? Por la cabeza dura, o sea, fue una medida pastoral, vamos a llamarlo con palabra ya más actual, pastoral de Moisés, decir, estos de a tiro no tienen por dónde. O sea, el mal menor, pero dice, pero nunca fue así, y entonces ya lo lleva a un nivel más alto Jesús. Dice, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Otra, se ha dicho de que si te metes con una mujer que no es la tuya, etcétera, estás cometiendo adulterio. Pues yo les digo, quien ve con deseo malo, morboso, a una mujer ya está adulterando. Entonces, a eso es lo que voy. Dice el numeral 66, la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia está cerrada, se ha dicho lo que se ha dicho, está completa. Pero ojo, sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Entonces sí tengan mucho cuidado con aquel que tengan una visión de la fe, como repito, como que ya la tiene aquí y la ha entendido toda,
porque no va así. Pero ciertamente el término sería más bien desarrollo y no tanto evolución. La evolución viene en cuanto que el mundo en muchas cosas se ha evolucionado, en muchas situaciones, y ahí sí la fe se tiene que encarnar de acuerdo a una realidad, tiene que responder a una realidad concreta, ¿va? Otra preguntita nomás, ¿cómo se llamaba la novela que dijiste? El taller del orfebre. Es muy buena. De hecho, yo tengo un retiro como de 5 charlas, 6 charlas sobre orfebre, de estos que hacen las joyas. ¿Ya? Son como 6 charlas. Si se van a mi canal de YouTube y en las listas de reproducción, ahí viene el taller del orfebre. Y les digo por eso, más que por mis charlas, porque en la descripción pongo el enlace del audiolibro, muy bien grabado y es muy bueno, muy bonito. Digo, se escucha así como la música como de los 60s y 70s, ¿verdad? Por ahí está viejita. Orfebre, el taller del orfebre. Juan Pablo II. Cuando era sacerdote, ¿eh? Es chiquitito, pueden encontrar inclusive el libro, seguramente. Son 3 historias que van relacionadas al matrimonio y no tiene desperdicio. Ciertamente, ¿cómo? También está en PDF. Porque eso sí, por breve que sea, les digo, a mí me llevó como 5 o 6 charlas, y podrían haber sido más, porque él es muy poético. Y la poesía, una sola palabra o una frase poética, te llega rápido, pero te está diciendo unas cosas más. Entonces, es una obra que yo les digo, es como para masticarla poco a poco, ¿va? Por ejemplo, hay una que me encanta, dice, cuando el muchacho le propone matrimonio a la amiga, la amiga empieza a pensar y dice, y me dijo que si quería ser la compañera de su vida. No me dijo mi mujer. Ya está diciendo mucho ahí. Ahí es toda para una reflexión. Me está diciendo que sea la compañera. Y me lo dijo mirando hacia el frente, no mirando a mí, como si entre los dos tendríamos que mirar hacia un mismo lugar. Es súper profundo. Juan Pablo II era todo un poeta, entonces sin desperdicio eso. Quiero compartir un poquito sobre, había mencionado un poquito del Concilio Vaticano II y en el comienzo de su charla también habló sobre cómo fue la iglesia afectada durante lo que fue el tiempo de la pandemia, ya que la Grey, el pueblo de Dios, los feligreses, no estábamos acostumbrados a algo así, ¿verdad? Hoy muchos grupos fraternales aquí en la iglesia se someten a estos recursos espirituales que son como por ejemplo los retiros, los congresos y tantas otras charlas como estas, que la iglesia cierra las puertas en un momento por lo que es la ley que se requiere. Entonces ya se abren las puertas y creo como que muchas personas todavía están sometidas a eso, ¿verdad? Como que muchas personas se quedaron en tiempos de pandemia cuando las puertas ya están abiertas. Entonces, nosotros como aprendices aquí en el camino, ¿cómo podemos llegar a empezar a ampliar este camino para los que están ahorita de tal manera recibiendo enseñanzas a través de las redes sociales o que están sometidos ahí, pero se olvidan de la iglesia, se olvidan de ir a la iglesia? No. ¿Cómo podemos nosotros... Por eso, a lo que voy nuevamente es, cuando hablo de desbrozamiento, repito, el desbrozamiento ayuda de que la fe que caiga, la semilla que vaya a caer, caiga y dé fruto, porque está preparado el terreno. O sea, la cuestión está en la interiorización de la experiencia de la fe. O sea, si la fe solamente es, volvemos, como un salvavidas, me acerco a la iglesia porque ya no puedo con mi esposo, con mis hijos, con lo que sea. Pues, digo, de eso se vale el Señor también muchas veces, pero es la manera adecuada. No, ¿por qué? Porque una vez que se corrige tu hija, tu esposo, lo más seguro es que muy probablemente ya te pares, ¿verdad? Entonces, la cuestión es la interiorización. En las charlas que di sobre los retos de las familias y todo esto, ahí explico varias cosas de estas y les menciono el típico muchacho que tiene perfecto su cuarto, súper limpio, arregladísimo, y que yo conozco el cuarto de él en la universidad y es un chiquero. Y tú dices, ¿cómo puede ser así? Es que acá, por respeto a sus padres, le han pedido que tenga su cuarto limpio y todo eso, pero nunca ha interiorizado el orden. O sea, si yo le pregunto a ese joven, ¿cuál es el beneficio a tu vida del orden? No me va a poder responder. Él cumple con una tarea mientras está con sus padres. Cuando no están sus padres, se ve que el orden no entró.
solamente está aquí en la cabeza para una circunstancia. Entonces la experiencia de la fe tiene mucho esa parte. Si tú te acercas para una cuestión de cumplir o de sentirte bueno o etcétera, no. Por eso el desbrozamiento es cómo la fe se lleva a la vida cotidiana, a tu trabajo, a tus finanzas, a tu sexualidad, a tus hobbies, a todo eso. Quien ha interiorizado la fe, primero, aún en el encierro, no perdía la fe. ¿Por qué? Porque la experiencia de la fe la viene viviendo desde lavando platos. Cuando ya se abre, ve que tiene que regresar porque, eso sí, nadie suple un sacramento. Entonces, pero va porque sabe que el sacramento no se queda aquí cuando comulga, sino que después él tiene que ser Eucaristía viva para afuera. Entonces, la medida es interiorizar, no solamente una cuestión que quede en mi mente católica, etcétera, sino esa fe en cómo está repercutiendo en mi manera de hablar, de pensar, de tomar decisiones en mi trabajo, estudio, etcétera. Cuando la fe está llegando a esos niveles, es muy difícil que se pierda. Entra en crisis y la crisis nada más lo fortalece más, pero difícilmente se pierde. ¿Por qué? Porque está viviendo Cristo en cada momento, así sea un momento tan básico como acomodar sillas, ¿no? Bueno, yo creo que por ahí. Esto es respecto a continuar con este tema, que yo he escuchado personas que yo sabía que venían a misa, les conocía, ahora no vengo porque puedo ver la misa en la televisión, ahí recibo la bendición, acostadito en mi cama, me persino y escucho el evangelio y todo, y ya. Similar a lo que habían mencionado yo. Entonces es comodidad. Digo, vemos que en el trabajo dicen que hay mucha falta de labor, de personas en muchas áreas. Sí, pero les están ayudando de... Se acostumbró a estar en la casa, No. a hacer el trabajo de casa, no tener que ir a la oficina. Y pues creo que eso está pasando aquí, que la gente pues dice, bueno, ¿para qué me levanto? ¿Para qué voy a exponerme? Porque todavía, si pensamos que todavía hay muchas variantes de la... Bueno, ya en cuanto si nos metemos y variantes, todo eso, yo creo que sí hay que respetar ahí la prudencia de la persona, ¿verdad? Sí. Porque uno puede decir, ¿sabes qué? Yo sí no... ¿Eh? Bueno, algunos, pero algunos ni siquiera eso van. O sea, en esa parte yo sí digo que hay que ser bastante respetuosos, pero ciertamente, por ejemplo, alguien que pudiendo ir a misa físicamente dice, pues bueno, aquí la veo en televisión, la cuestión está, le aseguro que antes de la pandemia venía a misa y no venía por las razones correctas. Por eso digo, el problema es que hay que revisar si lo que hemos recibido, por ejemplo, antes de la pandemia, llegó a interiorizarse. O sea, no es lo mismo. O sea, el ejemplo se los puse. A esa persona, a que no le da la misma que su esposo le mande un besito con un emoji en su celular, a que se lo dé. Entonces, estamos hablando de esas realidades. La situación es que muy probablemente esa persona nunca entabló una relación personal con el Señor cuando iba a misa. Quizá iba por cumplir, hasta por superstición, vaya hasta a saber, ¿no? La cuestión está en interiorizar esto. Yo no quería mencionar algo sobre esto de desglosar la piedra y todo eso. O sea, lo que venía entendiendo es tenemos que comenzar así. Pero ¿cómo sabemos si la persona, ya Dios lo viene trabajando desde atrás y tú las palabras que le das o que Dios le da a través de ti ya es la semilla o ya es la siembra? O sea, no nos podemos quedar callados porque no está preparado, porque no sabemos qué viene detrás de él. O sea, claro, no, primero, hay dos cosas. En todo proceso de desbrozamiento, Dios siempre, voy a usar una palabra del Papa Francisco, nos primerea. A los del camino neocatecumenal, cuando estas familias que se van a misionar a otros países, a vivir allá y todo eso, una vez el Papa Francisco les dijo, les hará bien saber que antes de que lleguen al lugar de misión, el Espíritu Santo llegó antes que ustedes. Y les habló el texto de Felipe y el eunuco, el etíope, que ya iba leyendo Isaías, pero no entendía nada. Felipe se lo explica y ahí pide bautizarse. Pero la pregunta es, ¿y cómo encontró Isaías? Ya venía agarrando, no entendía absolutamente nada, pero ya por ahí. En esa parte yo le tengo que decir, no hay un solo caso en donde el Espíritu Santo no haya empezado antes que nosotros.
Eso hay que decirlo siempre, siempre. Pero esto es también básico de la escolástica católica. Dios trabaja por causas segundas, primordialmente. Dios puede hacer el milagro directamente, pero por algo le gusta causas segundas. Causas segundas es intermediarios. Así quiere trabajar Él lo ha decidido así. Entonces, aunque Él está trabajando en tal persona, no me exime el hecho de que yo tenga que hacer el trabajo de desbrozamiento. ¿Por qué? Porque el trabajo que ha hecho presupone que está yo trabajando en esto. ¿Ya? Entonces es como cuando dice, si Dios sabe lo que necesito, ¿como para qué pedirle? Pero es que en el deseo de Dios de darme va incluido la oración que tiene que salir de mi boca. No lo condiciona, porque lo que Él quiere dar, lo da, punto. Pero si Él quiere hacer su voluntad y te sugiere, quiere ser parte de mi voluntad, pues parte de mi voluntad es que me pidas. Mi oración no es la que mueve a Dios. Es simplemente ajustarme al plan de Dios que Él ya tiene. Entonces es parte de la providencia de Dios el hecho de darme chance de que yo le pida. No es que mi oración lo vaya a manipular, ¿verdad? No. Entonces, en ese sentido, una vida de oración hace, porque literalmente cuando uno está en la vida de oración, tal cual uno le dice, Señor, en esta etapa, con esta persona, ya suelto lo que tengo que soltar, o le tengo que tener paciencia, etc. Eso, cada caso es cada caso. Y nada más también como mencionan algo que mencionaste cuando les voy a decir a los hijos mandarlos al infierno o algo, ¿verdad? No necesariamente es mandarlos al infierno o decirles vas a ir al infierno, pero sí les tienes que hacer saber que el infierno existe. No, claro. Y que lo que estás haciendo está mal y vas a tener consecuencias. Claro, sí, o sea, como una cuestión informativa, sí, pero si creemos que eso va a ayudar a la conversión, entendiendo de cómo se maneja la realidad actualmente, yo hoy por les digo, habrá alguna excepción, pero la cosa es de que no hace el fruto que hace. Hoy por hoy, créanme el nivel de lo que han estado expuestos los jóvenes es brutalmente peor de lo que usted cuando era joven. Sí. Brutalmente. O sea, entonces en ese sentido sí tenemos que entender que hay que ser bastante, bueno, el Señor nos lo dice, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y parte de la astucia es saber que hay ciertas cosas buenas que se tienen que decir, pero mal dichas en un momento en donde la persona lo va a entender, puede causar el efecto contrario. Y ahí es donde viene la amistad. Sí, por eso la amistad. La amistad con la persona. Muchísimo más. Y la confianza, ya. Y ya cuando encaje es cuando se le puede... Está preparada para que caiga la semilla. No como táctiles, sino con la persona real de la amistad. Sí, porque vean esas dos charlas que hablo sobre la educación y todo esto. Yo de algo estoy convencido. Si los padres pierden la confianza de sus hijos, lo perdieron todo. Ese es el gran reto de este mundo. O sea, en el momento que ustedes... Entonces, ahí es donde uno dice, pero es que yo tengo que tener autoridad y todo ese tipo de cosas. A veces, y eso ya convérselo, cada caso es cada caso, convérsenlo con el Señor, porque a veces el Señor dice, mira, esta cosa que está haciendo es mala, pero trata de no verla, etcétera, con tal de que no se pierda la confianza. No es una cosa demasiado grave. Sí está mal, pero no es demasiado grave. Porque en el momento de que te quedes con esa cosita que está haciendo mal, pero no es demasiado grave, está mal, y te centres en eso, ya echaste a perder todo lo demás. Entonces se necesita mucha sabiduría, porque hasta dónde, es como alguien decía, es como tener un pajarito en la mano. Abres demasiado la mano, se te va. La aprietas, lo asfixias. Pero hay veces como papás también, yo digo, mis muchachos están ya grandes y ya algo que he escuchado mucho que dicen, soy más tu amigo que tu papá para no es correcto. Soy tu papá, soy tu mamá, no soy tu mamá. Exacto. Ya. Sí, por eso digo, vean esas charlas, porque de hecho ahí toco ese tema, y uno de los puntos básicos en la relación padres y hijos es la identidad. Y un padre no es tu amigo. Un padre es tu padre, y tu madre, y tu hijo, etc. Entonces, pero eso no se tiene que pasar a que por ser tu padre, un autoritarismo. Entonces, la típica que sale en nuestro ambiente hispano, que le dicen a la niña, haz esto, y se le recibe, ¿por qué? Porque soy tu madre. No, pues qué gran argumento. O sea, no, eso no sirve. Hoy por hoy no sirve. No sirve. Inclusive yo les mencionaba de que
exploren, claro, con sus cuestiones prudencias, con prudencia, pero porque hay muchas vertientes psicológicas que no son sanas, pero hoy la pedagogía y la psicología ha crecido mucho, y hoy sí les puedo decir, yo soy soltero, pero yo estoy convencidísimo que al conocer muchas de esas cosas, hoy por hoy no se necesita levantarle un dedo a un hijo. Hay cosas infinitamente más eficaces para corregir a un hijo que una nalgada, que una cachetada, que todo eso. O sea, uno ve los memes en las redes sociales. Antes no necesitábamos psicológicos. El mejor psicólogo era la chancla. Da risa y todo eso. Yo personalmente no juzgo a mis padres, pero en nada absolutamente me enorgullezco de cualquier violencia que ejercieron contra mí y contra mis hermanos. Jamás. Yo jamás les voy a agradecer esa violencia, jamás. No tengo resentimiento con ellos, eso, pero jamás. ¿Por qué? No los juzgo porque sé el tiempo, ellos han sido educados así. Pero sé que el golpe, y más como dice el Papa Francisco, nunca golpes en la cara, porque eso es decirle, no tienes dignidad. La dignidad se representa mucho en la cara. Cuando tú das en la cara, estás humillando. Entonces, hoy por hoy, repito, no le echo la carga a los papás y todo eso. Ellos fueron también educados así, o peor, ¿no? A ellos les fue peor. No era chancla, era lazo, era, no sé, la silla, no sé. Entonces, qué bueno que a lo menos tú has reducido. Entonces, yo sí creo que hemos evolucionado en cuestiones pedagógicas. Por ejemplo, ahorita se habla mucho también de la asertividad versus la crítica. Ejemplo, es la misma cosa, pero dicha distinta. Y muchas veces la forma distinta cambia totalmente la actitud de quien recibe lo que le está diciendo. Ejemplo, yo le puedo decir, me reencamiona que llegues tarde. Y le puedo decir, me agrada mucho que llegues temprano. En el fondo es la misma cosa. Pero la asertividad no solamente se queda en lo que no te gusta, sino propones cuál es la solución. O sea, no me gusta esto, para el futuro me gustaría que esto, etcétera, y explicas, ¿no? Porque muchas veces el que está mal es el primero que sabe que está mal, pero no sabe cómo salir de eso. Hay mucha gente que literalmente dice, sí, yo sé que esto me va a llevar al infierno. Ya me lo han dicho muchos, pero no sé cómo salir de eso. O sea, ahí es donde don Enrique Suárez, que este obispo, que están basadas las charlas que di en eso, él mismo decía, no me manden a la gente al infierno, mejor díganle cómo llegar al cielo. Si llegan al cielo, se saltan el infierno por automático. Ahora, el tener miedo al infierno no necesariamente es ticket directo al cielo. Entonces, ahí... Nada más como último, o sea, lo que yo sí creo y lo he visto, que a veces les tienes que hablar en el momento adecuado, y más sobre Dios, o sea, porque sí se van los momentos, y a veces parece que no te escuchan, pero ha sucedido, o sea, que después ellos te traen la plática que te dices, no, hace tanto tiempo, pensé que me estabas oyendo. Claro. Y eso, comparto otro punto, no bajo los hermanos, como bajo los hermanos separados, los protestantes, que hacen lo contrario que hoy la enseñanza es, que ellos quieren como imponer en el momento, como por ejemplo los bautistas, ¿verdad? Que profesa esta oración y ya eres salvo, entonces están imponiendo algo y no están entrando en la raíz, en lo que viene siendo el conocer, la amistad y realizar esa evangelización. Aunque oportuna, yeah, porque es un auxilio, dice la palabra del Señor, que es un auxilio oportuno para llegar a la gracia. Nada más, yo diría, eso se ve mucho dentro de los protestantes latinoamericanos, porque el protestantismo latinoamericano sí fue construido en franco odio a la Iglesia Católica. Entonces, todavía está una cuestión como es educar en su fe, de manera así como rígida y todo eso, porque ha tenido un sentido muy proselitista y muy concreto. Pero cuando ya vamos a las comunidades de inglesa, muchas de las iglesias protestantes están trabajando muy bien con la Iglesia Católica, son bastante, mucho más compresivas, más tolerantes. ¿Por qué? Porque han pasado el proceso distinto. El problema, yo lo creo más, digo, hay sus excepciones también de lengua inglesa que están súper cerradas, pero uno ve mucho más apertura en el protestantismo anglo que en el hispano. ¿Por qué? Porque en el hispano finalmente empezaron a pescar dentro del propio católico. En los ingleses hay ingleses que nunca fueron católicos, ¿eh?
Entonces, en ese sentido tiene que ver, pero por una cosa que también estaba mencionando usted, lo mencioné en esas charlas. Sin embargo, aun cuando hay momentos como para decirles y todo esto, nunca crean que la palabra está por encima del testimonio. El testimonio está por encima. Y les explico un caso. En una familia que yo me quedé, salió el tema del matrimonio y todo eso, y la muchacha que estaba estudiando en la universidad, ese día llegó ahí y se sentó a comer y todo eso, y salió el tema, y ellas bien confiadas diciendo, pues cuando mi hija pues, nos vaya a dar nietos y todo, y la muchacha se queda así, ¿y quién te dice que me voy a casar? Y le dice, pero si tienes novio, eso no significa que me voy a casar. Entonces la mamá, quizá un poco por vergüenza, como para quedar bien conmigo, le empieza a dar Biblias, ¿verdad? Entonces empieza todo eso, y la hija la receta, o sea, le pone un knockout a la mamá, le dice, a ver, para empezar, tú muy de la iglesia y toda la cosa, pero ¿cómo quieres que me case cuando sé cómo se tratan ustedes dos? ¿O quieres que le diga al hermano cómo se tratan? O sea, yo casi como que ahí los dejo, ahí arreglan sus problemas y ya, ya. Entonces, nunca, por favor, porque a veces el hispano es muy dado a eso. Le damos más peso a la palabra. Tiene importancia, hay que saber una buena palabra bien colocada en el momento, pero nunca estará por encima del testimonio. El testimonio noquea a sus hijos, totalmente. El testimonio, aunque ellos se rebelen, el testimonio. Y eso no significa que no tengan problemas, porque el testimonio es, por ejemplo, ver que sus padres pelean, pero ver cómo se perdonan también. Por eso yo digo, ¿Y o sea, eso es en el sentido de evangelizar? Eso es totalmente evangelizar. ¿Por qué? Porque nuevamente la evangelización es purista. No estamos hablando de santurronería, estamos hablando de santidad. Si hay que evitar, pues, sobre todo cuando son niños, pelearse enfrente de ellos, porque un niño no tiene capacidad de discernir. Entonces, cuando se avientan piedras y dragones y todo entre el esposo y la esposa, eso es un daño a los hijos. A lo menos hagan en un lugar donde no estén los hijos. Pero si ya se dijeron hasta de que se iban a morir enfrente de los hijos, yo les digo, ¿por qué enfrente de los hijos no se piden perdón? ¿Por qué no un gesto de cariño? Es más, hasta a veces estaba viendo un gesto, un abrazo, un beso, y luego vemos que están los hijos, ya están los niños. ¿Cuál es la vergüenza? O sea, cuando digo dar testimonio no significa nunca se equivoquen, que sus hijos vean que nunca no, que aunque se equivoquen, ustedes son los primeros en pedir perdón, en reconocer sus faltas, etc. Eso ya es evangelización, ¿verdad? Para que no se entienda como que testimonio es perfección, no, ¿verdad? Pues bueno, si no hay más, hacemos una oración, así como está, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entregarle los frutos de este momento a la Santísima Virgen, diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.